Ya se fueron Norma Piña y Gutiérrez Ortiz Mena, Carranca, Larrios Farjat, Potisek, enhorabuena. Lo que hicieron esos jueces, eso no se nos olvida. Protegieron al dinero y se dieron la gran vida. Encubrieron evasores y a las multinacionales y soltaron violadores, capos, narcos y nahuales. Y todos al presupuesto mucho le hincaron el diente. Ganaban con sus salarios mucho más que el presidente. Interpusieron amparos con un motivo cualquier. Sus motivos no eran claros, hicieron mucho lofer. A aquella Suprema Corte, la que designó Cedillo, el plan C le propinó su patada en el fundillo. Hace días nos enteramos que antes de ahuecar el ala, los ministros se llevaron muchos bienes a la mala. La ministra Norma Piña ya se fue para su cueva. Ya se fue la vieja corte, la Suprema se renueva. Si tenemos jueces buenos, preparados, bien honestos, ahora sí Salinas Pliego deberá pagar impuestos. No se vale ser ilusos y no hay que chuparse el dedo. Ya sabemos que los cambios nunca ocurren luego. No va a ser fácil cambiar al Supremo Tribunal, porque tiene muchos vicios el sistema judicial. A los nuevos jueces digo que se pongan bien la pila, que se pongan abusados porque el pueblo los vigila. Llegaron 5 mujeres y preside Hugo Aguilar. Yasmín Lenia, María Estela, no nos vayan a fallar. ¿Le sirvo la ministra o la minestra? La minestra, s'il vous plaît. Vous pouvez donner moi, s'il vous plaît, un peu de champagne? ¿Qué les pasa? ¿Qué es? No me equivoqué de... Pues es el au pied du cochon. Al pie del cochinón. Al pie del cochinón. Sí, yo soy el ¿Qué les cochinón. pasa? ¿Qué te creen ministros de la vieja corte o qué? Pues es que no sabíamos, dicen que aquí había una ministra. Sí, pero eso ya... ¿Ya Ahora no? sí que esos usos y costumbres ya acabaron. ¿A poco? Sí, ya la nueva corte ya no hace esas cosas. Y ¿No? sin embargo, sí va a venir aquí una Sí va a venir ministra. una ministra, poco? sí. Es ¿Ya más, yo? ya Ya está llegó, llegando, ya. todas tus... Órale. Debes de gustar. Ni más ni menos que la ministra María Estela Ríos. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bellísima. ¿Cómo estás? Nos Qué gusto volvemos volverte a ver. Nos volvemos a ver. Por favor. Sí. Tuvimos una muy bonita charla en la Rapa Entrevista. Sí. Muy vista y muy emotiva. Fue muy interesante. La verdad, muchas gracias. No, porque, no, al contrario. Creo que eso hizo que subieran mis bonos. Ah, qué padre. Y que subieran los votos. y lo agradezco. Porque además, pues, quiero decirles que yo, así como me porté, así soy. O sea, no soy nada formal, nada estiradita. Ojalá y lo fuera, porque sí, tengo que dar. Entonces, ¿le hablamos de tú o te hablamos de usted? Muy buena eso. Perfecto. Como ustedes gusten. Yo me siento muy en confianza con ustedes. Entonces, si quieren, nos hablamos de tú. Les decía, tenemos la edad suficiente para hablarnos con confianza y hablarnos de Yo tú. todavía no. Muy bien. Entonces, no, es que a los mayores se les habla de usted, ¿no? Entonces, por eso digo... Al Fisgón siempre le Ah, hablamos de sí. usted. Bueno, entonces, como usted diga. No. Pues, Arrancamos. muchas gracias por aceptar venir en este momento que es muy importante. Así es. Sí, Esta misma semana, sí. el lunes, El lunes anterior, mismo. hace un poco menos de una semana, pues se integró finalmente, se logró esto que llevaba un par de años hace poco más de 2 años parecía imposible Así es. y ahora se cumplió, frente a además todas estas personajes que pronosticaban catástrofes económicas terribles. Está ya el Poder Judicial electo. Así Y el es. peso no se ha devaluado, No, el nada, país ninguna está de esas estable. cosas. Exacto, hay inversión, está... Digo, ya somos una dictadura y todo eso, eso pero bueno, dicen, eso ¿no? no importa. ¿Cómo fue ese camino? Y en tu caso específico, ¿cómo fue ese camino desde la idea de participar
hasta la Bueno, concreción. les voy a explicar mi versión de cómo vimos las cosas. Resulta que cuando yo llego a la Consejería del Ejecutivo Federal, que llegó en 21, nos empezamos a dar cuenta el equipo que el anterior Poder Judicial estaba practicando el lawfare junto con los medios de comunicación. Así es. Y entonces, al darnos cuenta de eso... Que así es como se aplica el lawfare. Sí, claro. Entonces, Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, la Suprema Corte de Justicia no nos va a favorecer a los criterios que nosotros exponemos. ¿A quién debemos hacer valer nuestros argumentos jurídicos? A la opinión pública. Y por eso empezamos a sacar nuestros comunicados de parte de Consejería exponiendo en dónde había las fallas, algunas muy graves que cometieron algunos ministros. Y lo hicieron porque todavía, como yo les digo, estaban viendo al pasado y querían seguir imponiendo ese modelo. Y no fueron sensibles a la transformación que estamos viviendo en este país. Y es una transformación que se está viviendo en todo el mundo. Entonces, frente a esa situación, en un primer momento eso es lo que hicimos. Y eso fue conduciendo a que se esclareciera cuál era el verdadero papel de ese Poder Judicial, porque antes ni se discutía. O sea, lo que decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni se discutía ni se cuestionaba, porque era como su palabra era ley. Entonces, cuando se empieza a cuestionar la validez y la constitucionalidad de sus argumentos, es cuando empieza a verse la verdadera cara de ese Poder Judicial. Una pregunta, tú hablas de guerra judicial, de Sí. lawfare, de guerra judicial. Sí. ¿Qué casos de guerra judicial precisos nos Ay, puedes comentar? bueno, Algunos muy puntuales sí. que tú digas, esto por supuesto que es guerra judicial. Bueno, fue guerra judicial en el sentido de atacar todas la mayoría de las políticas públicas del Ejecutivo y leyes del Legislativo. Bueno, un caso que a mí me impresionó mucho por lo absurdo de las resoluciones fue el tema de los libros de texto gratuitos. Dice uno lee la resolución por la que ordena la suspensión de la entrega de libros de texto gratuitos. Bueno, no había ni por dónde entrarle porque era tan absurda esa resolución que de veras, dice uno, ¿cómo la combates? Y el señor ministro en su momento, Luis María Aguilar, la dictó con una tranquilidad asombrosa. Fíjense, se trataba de que se supone que era un acto de la Federación que debiera ser suspendido. Resulta que los libros de texto ya habían sido entregados a los estados. Y entonces resulta que, tratándose de una supuesta suspensión de entrega de los libros de texto gratuitos a la Federación, quienes no lo hicieron fueron los estados, que eran los que estaban combatiendo esa entrega, que fueron el estado de Chihuahua y el estado de Coahuila. Entonces, privar a los niños, niñas y adolescentes del derecho a la educación, a mí me pareció un ataque brutal, no al Ejecutivo, a los propios niños. Es un ataque y una restricción al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Bueno, estuvo el tema de la energía eléctrica. Lo de Iberdrola. Sí, que dice uno no es posible. Sí lo hicieron. Hay otros casos, déjenme, recuerdo. Los vapeadores creo que también fue otro Ese tema. de los vapeadores también resultó absurdo. A mi juicio, desde luego, pero creo que todos podemos quedar convencidos de que así fue, porque resulta que está establecido el derecho a la salud como un derecho universal, que tiene que atender a los principios de universalidad, progresividad, interdependencia, etcétera. Y resulta que combatimos que se vendieran los vapeadores porque quedó demostrado que causan inclusive más daño que los cigarrillos, porque entra el calor a los pulmones, entonces lo seca y causa más daños.
Y resulta que los señores hicieron una ponderación y estimaron que era más importante la libertad de comercio, aun cuando el propio artículo 5 permite que se restrinja por causas de interés público. Claro. Dice uno, esos absurdos no pueden ser, ¿no? Es que no eran absurdos, ¿o sí? Eran absurdos legales, pero sí. obedecían a una intereses. mirada, Sí, ¿no? A la mirada de beneficiemos Ok. a las empresas particulares. Beneficiemos a las grandes productoras, las grandes empresas que producen cigarros, Tabacaleras, las tabacaleras. Exacto. Y beneficiemos a quienes fabrican, producen los libros de texto porque había Pero eso quiere concesión. decir que intereses empresariales, económicos muy importantes y muy Puntuales. muy puntuales, ejercían presión sobre los Ajá. ministros de la Suprema Corte, ¿no? Fíjense que, esa es mi opinión, ni es que siquiera que ejercieran presión. O sea, ya sabían que era lo que tenían que Es hacer. la concepción del mundo que ellos tenían. O sea, bueno, quiénes los habían elegido, cuál era la mirada de esas personas. Y no creo, esa es mi opinión, no sé si haya sido cierto, que ay, me presionaron tanto que tuve que dictar. No, era de propia convicción que lo hacían. ¿Por qué? Porque su mirada o su visión del mundo todavía era una visión de un modelo económico neoliberal. Y desde esa mirada no pudieron darse cuenta de que hubo una transformación en México, el inicio de una transformación que reivindicaba un modelo económico, social y político distinto. Y ahí fue donde se quedaron. Y por eso es que se pudo hacer este cambio, porque en el momento exigía un nuevo poder judicial que fuera afín o que estuviera sensible a esta transformación del país. Y porque además, quiero decirles desde mi perspectiva, habría que hacer caso a lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución, con todas esas deformaciones que sufrió durante el periodo neoliberal, todavía sigue siendo una Constitución que privilegia los derechos sociales, los derechos humanos y la rectoría del Estado. Okay. Y eso es lo que se quiso borrar, y bueno, sí hubo reformas constitucionales que querían borrar eso, pero no se pudo, porque en la esencia de nuestro pueblo está eso, está la rectoría del Estado, está la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los trabajadores, de los campesinos. De la soberanía. De la soberanía nacional. Inclusive, fíjense, hay un tema que se manejó mucho, el tema de la libre competencia como un derecho. No hay tal. Pues no. Lo que se establece son reglas de competencia. Reglas de competencia que a quien tienen que beneficiar en última instancia o en primera instancia es al consumidor. A quien se protege con esas reglas de competencia no es a las empresas, es a nosotros los consumidores. Pero se estaba cambiando la idea y ahora resulta que los pobrecitos a los que hay que proteger son a esos A que los obtienen... empresarios que venden vapeadores. Sí, que venden vapeadores. Entonces, por eso les digo que por eso, esas fueron las razones por las que el pueblo con mucha sabiduría decidió, porque se piensa que todo fue una maquinación acá política a este alto nivel. No es así. Y no es así porque también eso significaría faltarle respeto al pueblo, como decir, el pueblo no sabe y vota así. Hoy es un pueblo más informado, está más pendiente, y eso implicó que tuviera conocimiento de esta situación y pudiera llevarse a cabo este proceso democrático. O sea, no fue gratis, no fue así como decisión del dedo flamígero de alguien. Como solía ser. Sí. Como solía hacerse, sí, porque, a ver, las reformas neoliberales pues se pusieron de acuerdo y Y se pusieron de acuerdo sectores empresariales, Sí. sectores del gobierno, grupos multinacionales, y Sí. hicieron cambios muy serios a la Constitución. así es, los Y los hicieron. medios apoyando. Y los medios apoyando, Bueno, claro. es que miren, el Como lawfare siempre. Sí, exacto. necesita de dos cómplices. Sí, claro. El Poder Judicial
y los medios de y el cuarto poder. Sí, pues ni modo. Tenemos que reconocer que Sí. ejerce cierta influencia, pero también lo cierto es que la ciudadanía cada día es más crítica. Yo creo que cada día estamos más informados y podemos contrastar las informaciones, porque sí es cierto que hay una serie de falsedades. O sea, estos comunicadores no tienen el mínimo decoro para Pensé que mentir. ibas a decir O otra sea, cosa. mienten, o sea, con todos sus dientes, porque de veras, y se quedan tan tranquilos, pero por fortuna ya también hay la posibilidad de confrontar estas opiniones, porque en realidad no informan. Estabas pensando en Opina. cierta cena, supuesta cena en Polanco. No, la verdad es que, perdón, a mí me da risa. Les voy a contar por qué. Ese día, pues un día muy significativo, el día de la toma. el día de la claro, toma de protesta ante el Senado y la instalación de la sesión solemne, tuvimos a bien, muchos ministros, asistir a los rituales a los que convocó el ministro presidente. Y a mí me parecieron importantes porque tienen que ver con honrar una parte de nuestros ancestros, que son todos, hasta los más güeritos, tenemos un porcentaje de sangre indígena, y es honrar a esos Es nuestra ancestros. cultura. Sí. Y esa cultura, y es honrarlos a ellos, entonces nos pareció muy pertinente. Pero entonces, pues la ceremonia, el primer ritual tenía que ser a las 5 de la mañana. Entonces, Wow. yo me levanté a las 3:30, pasaron por mí a las 4, llegamos, tuvimos que esperar. Bueno, eso fue el primer ritual. Luego tuvimos una sesión de discusión de muchos temas. Luego nos fuimos al otro ritual, que fue también muy, muy lindo, de la entrega del bastón de mando, que a mí me gustó particularmente porque habla, no es solo de mando, es de servicio. Exacto. Entonces, esos rituales para mí son muy importantes porque son significativos para todos. Los seres humanos somos seres de rituales, o sea, hacemos esos rituales para que tengan un cierto significado en nuestras vidas. De ahí nos fuimos al Senado, se estaba programado a las 7:30, empezamos a las 9. De ahí nos fuimos a la Suprema Corte a las 10, más o menos. Allí empezó la sesión solemne. Y de ahí tuvimos una sesión privada que duró hasta la 1 de la mañana. Entonces, imagínense ustedes. Si te vas a ir a cenar, además, hay fiesta. Sí, no, yo digo, y todos ya queríamos terminar para irnos a están nuestras casas cansados. a dormir. Pero les voy a decir, además, si alguno de los ministros Hubiera tuvo ido. la energía suficiente, que O yo la no- hambre. o el hambre o la Y el energía aparato digestivo conveniente. para poder ir, Y a esa hora, pues. y a esa hora, ¿cuál es el problema? Exactamente. Exacto. ¿Cuál es el ¿Cuál problema? es el problema? El problema es que uno sea corrupto, que uno se deje presionar por los poderes fácticos y económicos, por intereses políticos. Ese sí es problema. Pero que alguien se vaya a cenar A donde quiera, a donde quiera, donde pueda. a donde pueda, donde quiera, pues a lo mejor quiso, yo no sé, yo sí me fui a dormir. Ahora resulta que está mal tener hambre. No, está mal el tener hambre y el celebrar y el compartir con los amigos, perdón. Entonces nada más unos cuantos privilegiados sí pueden ir a cenar a Polanco. Los demás humanos que somos nosotros no podemos. Hubo una supuesta periodista que en Twitter preguntó, o se sorprendió, dijo, no sabía que las comunidades indígenas iban a cenar a estos restaurantes. qué bárbara. Pues, perdón, o sea, No, sí lo leí. o sea, no se tiene derecho al disfrute de la vida. A lo mejor, pues sí es caro, pero si uno hace sus ahorritos y le da uno el gusto, pues sí. va. Y ahorita hablamos de eso. Ahorita vamos a seguir Vamos a hablando dar de esto. otro Vamos a un gusto. corte de estación, vamos a pie de cuchón y vamos a echarnos una patita de puerco y regresamos. Vamos a ver los universos paralelos. Regresamos. ¿Le estás diciendo Lel?
Universos Paralelos presenta El cuento de los traidores. Hace muchos años, en un país muy lejano llamado México, había un grupito de personas que eran pero tan patriotas que no estaban dispuestos a compartir su patria con nadie, mucho menos con los millones de compatriotas a los que despreciaban por pobres. Como creían que era suya y de nadie más, ese grupito de grandes patriotas, a los que llamaban oligarcas, hacían con la patria lo que querían. La saqueaban, hacían negocios sucios, la vendían a países más ricos. Como vendían a la nación para su provecho, se sentían aún más patriotas. Así fue como los grandes patriotas hicieron grandes negocios con el petróleo, las minas, el campo, el agua, el tesoro público, el erario, las drogas, el trabajo de sus compatriotas pobres, los medios de comunicación y todo lo demás. Como consideraban que los millones de compatriotas pobres no eran tan patriotas como ellos, decidieron que al pobrerío no le tocaba nada. Su lema era: valen más unos cuantos millonarios patriotas que quién sabe cuántos millones de compatriotas. Resulta que en un momento dado, los millones de compatriotas que habían sido relegados por los patriotas oligarcas decidieron que ellos también tenían derecho a un cachito de patria y le limitaron sus privilegios a los millonarios. Entonces, el grupito de patriotas que creía que la patria era solo de ellos se sintió despojado de sus derechos y se enojó mucho. Se sintió traicionado y fue con el emperador del país vecino a pedir que los invadieran. Cuando los mexicanos pobres dijeron que eso era traición a la patria, los oligarcas se sintieron ofendidos y respondieron que la patria había sido invadida por millones de personas indeseables. Estos replicaron que ellos no habían invadido nada, que ese siempre había sido su país y que los indeseables eran los que saqueaban a la nación. Los oligarcas tuvieron que aceptar que toda esa gente estaba allí desde hacía rato, pero que antes no estorbaba porque eran pobres y les pidieron que se regresaran a ese lugar donde no estorbaban, a lo que los millones respondieron que muchos habían dejado de ser pobres y que no se iban a ir de su país. Desde entonces, los oligarcas se sienten muy frustrados y dicen que ese país no se merece patriotas tan patriotas como ellos. Curiosamente, el resto del país piensa lo mismo, que el país no se merece a esa gente. Seguimos aquí en Pie de Cuchón, en Chamuco TV, y estamos platicando con María Estela Ríos, ministra de la Suprema Corte de Justicia. A mucho honor. Pues nos hiciste un panorama muy sucinto de la situación en la que estaba este poder, el Poder Judicial. Pero ya no nos contaste cómo fue que te animaste a entrarle al asunto. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Por qué decidiste participar? La verdad es que fue una decisión de último momento. Yo quiero decirles, señora, la verdad, para mí haber llegado a la Consejería del Ejecutivo Federal fue un gran honor, un gran privilegio, porque trabajar con alguien con quien uno comparte valores y principios siempre es fantástico, no tiene... Que ya había sido. Sí, que ya había sido antes, pero no tiene uno conflictos de conciencia, de decir, ay, me están pidiendo que haga algo que no, con lo que no estoy de acuerdo. Claro. Así, lisito trabajé con todo lo que propuso en su momento don Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para mí ya era llegar a un punto culminante de mi vida. Sin embargo, pues el destino se escribe de maneras muy raras, porque de repente me vi inscrita
para someterme al comité de evaluación. Yo dije, bueno, pero no hay que preocuparse mucho porque con lo mala suerte que tengo para el juego. Nunca voy a salir. No voy a salir, y porque además dije, bueno, ya saben ese lema de afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Dije, bueno, pues... Tú eres afortunada en el amor. Dije, afortunada en el amor o desafortunada en el juego, y nada, que salí afortunada en el juego. Porque salí 2 veces. Bueno, la primera vez que lo escuché hasta me mareé, porque fue como un proceso. Ujú. Y realmente así como que yo dijera, ay, no, es mi gran ambición, porque muchos dicen, ay, no, la gran ambición de todo abogado es llegar a la Suprema Corte. Mi gran ambición en la vida ha sido siempre hacer mi labor de abogada, defensora de los derechos de las personas. Entonces, pues yo creía que lo había hecho allí. En la Consejería Jurídica. En la Consejería Jurídica. O sea, tú sí podrías decir, es un honor estar con Obrador, es un Por privilegio estar con ese necio. Por supuesto que sí. Me lo preguntaron y como parte del ataque a la campaña, pues es que usted fue consejera. Pues sí. Y dicen, ¿y qué va a hacer? Pues lo mismo que defendí como consejera, voy a defender como ministra, porque mis principios y valores no cambian por el cargo. O sea, cuando defendimos esos principios y esos valores, estaba yo convencida de la importancia de defenderlos. Los voy a seguir haciendo. Y que puedan decir, ay, es que tiene un interés personal. Ninguno, porque a mí no me guío ni allí ni acá un interés mezquino, ni un interés económico, ni un interés político. Yo lo he dicho y lo digo, no pertenezco a ningún partido. Entonces, ese es una ventaja y una desventaja, quiero decirles. Pero pues eso me da a mí una posibilidad de tener una independencia de criterio, que si alguien tiene la razón se la doy, y si no la tiene no se la voy a dar, a mi sano criterio también, porque a lo mejor me equivoco, porque pues somos humanos y nos podemos equivocar en nuestros juicios, pero para mí ya de veras sí fue un honor y lo presumo y me siento muy orgullosa de decirlo, y contrariamente a que piense que eso es para decir, no, yo ahora voy a seguir defendiendo, sosteniendo lo que sostuve ahí, porque eso va acorde conmigo. Entonces, pues no tengo ninguna preocupación al respecto. Oye, ministra, hay un tema que a la población le tiene muy preocupado, que es la evasión de impuestos. La evasión de impuestos, yo creo que es de ciertos personajes, no sí, es que, a ver, No vamos a acusar a nadie. No vamos a acusar a nadie. ¿Quién tiene...? Y menos hablando de lofer. Y menos hablando de guerra mediática. Exactamente. medios de comunicación. No, estamos hablando. A ver, miren, lo que pasa es que ¿quiénes pueden ser los grandes evasores de impuestos? Aquellos que pueden hacerlo. Los trabajadores, no, porque, a ver, perdón, pero a mí en mi nómina, en mi recibo, en mi cheque, viene tal y el descuento. Puntualmente. Punto. Entonces, ¿quiénes pueden ser esos grandes evasores? Pues los que tienen los medios económicos para hacerlo. Sin embargo, tenemos que recordar que es una obligación de todos los habitantes de este país contribuir al erario. Exacto. Así como se tienen derechos, se tienen obligaciones. Lo establece precisamente el artículo 31, fracción cuarta. Entonces, perdón, no pueden tratar de eludir esa evasión de impuestos, porque esa evasión de impuestos, ¿a quién perjudica? No perjudica al gobierno, nos perjudica a todos nosotros. O sea, es un daño que se causa a cada uno de nosotros. Nosotros sí cumplimos, los otros no cumplen, y resulta que son los beneficiados. Entonces, todos los programas sociales, todas las obligaciones que tiene el Estado para con todos nosotros no se pueden cumplir porque esos señores no cubren sus impuestos. Yo sí estoy en contra. Debemos cumplir con el pago de con nuestras contribuciones. Es una obligación constitucional y es una obligación que se da en todos los países, porque si no, ¿cómo se sostiene el Estado? El Estado se sostiene con ese pago de contribuciones. ¿Y para qué se establece el Estado? Para nuestra seguridad,
para la certeza jurídica y para poder disfrutar de los bienes comunes. Esos casos pendientes, algunos que se quedaron ahí en los cajones de algunos exministros, a la nueva corte se los van a... ¿Cómo es la...? Bueno, todavía no sabemos. Ya a los nuevos ministros nos han nos van a entregar una serie de asuntos. No sabemos todavía en qué orden vienen. Ya estamos para el próximo jueves, ya nos han pasado una lista de asuntos y los primeros asuntos que se van a tratar el jueves. Entonces, vamos a estudiarlos, vamos a hacer un análisis. Tenemos que hacer un análisis cuidadoso, no se trata de precipitarse, pero sí un análisis cuidadoso. No sé si allí ya vengan incluidos, pero cuando se incluyan vamos a hacer un estudio muy cuidadoso de esos asuntos para resolverlos conforme a derecho. Si los que impugnan llevan la razón, se las daremos. Si no la llevan, no se las daremos porque tienen que cumplir con una obligación constitucional con la que cumplimos todos nosotros y ellos a título de que pueden quedar exentos del cumplimiento de esa obligación, sobre todo cuando también son benefactores de las decisiones del Estado mexicano. ¿A razón de qué? Exacto. Y hablando de beneficios, uno de los temas más polémicos de la anterior Suprema Corte era que esa Suprema Corte tenía unos beneficios verdaderamente increíbles, eran salarios altísimos, cobraban más que el presidente, tenían unos fideicomisos multimillonarios. Y no cumplían con la Constitución, que no cumplían con la Constitución, precisamente. Y es curioso porque parte de la campaña que se hizo en estos días, que es parte de la guerra mediática, de que no, se fueron a cenar a un restaurante en Polanco, etcétera. Es decir, es curioso porque eso sí ocurría en la antigua Suprema Corte continuamente, y eso no era escándalo, ¿no? Era parte, digamos, de lo que se asumía como los privilegios de estar ahí. Y a mí me llama mucho la atención que la verdadera respuesta que le dieron los ministros a esta campaña fue decir, ¿sabes qué? Hoy nos bajamos el salario, hoy nos quitamos el seguro médico multimillonario, hoy, es decir, bueno, eso pues... Sí, miren, tiene que haber un sentido de justicia. Había un exceso, estamos procurando que, justicia, esos excesos desaparezcan, ¿no? Y yo creo que fue razonable que así lo hiciéramos, yo estuve completamente de acuerdo y seguiremos adelante, se va a seguir haciendo un análisis de cuáles son las necesidades básicas que faciliten el trabajo de todos nosotros y cuáles son los excesos. Y eso pues requiere, yo apenas estoy entrando en conocimiento, sí quiero decirles algo, yo he sido laboralista. Entonces, sí, créanme que estoy a favor de los derechos de los trabajadores y la idea no es lastimar a los trabajadores, pero sí, si hay excesos, hay que corregirlos. Moderar. Sí, moderarlos. Tenemos que vivir moderadamente. Eso no implica que si la gente ahorra y se quiere ir de vacaciones a donde quiera irse, les digo, lo que debemos combatir es la corrupción. Que ni se compre a la gente, ni venda su criterio, ni se deje presionar por poderes fácticos o políticos o económicos. Eso sí sería lo grave y eso es lo que creo que ahora no va a suceder, que todos vamos a tener realmente independencia de criterio. No sé, todavía habría que ver cuáles son los criterios de cada quien, pero yo creo que no van a estar basados en corrupción, en la corrupción de decir, mira, obtienes estos beneficios a cambio de que tú emitas de esta manera. Porque eso es la corrupción, ¿no? O recibir, les voy a decir otra cosa que es corrupción, recibir un salario sin devengarlo. O sea, de eso que haya gente que allí aviadores, ¿no? Sí, los aviadores o los becados, ¿no? Que no trabajan. Entonces, eso sí también hay que evitarlo, ¿no? Aquí la gente tiene que trabajar. Fíjense que es muy bonito y se los hice saber a los
compañeros que están allí en mi ponencia, estamos viviendo un tiempo tan interesante, tan transformador, un tiempo de retos tan importantes y somos privilegiados. Y yo lo digo por los años que tengo de vida y puedo ser testigo de que este es un momento transformador, único, en que varias generaciones estamos convergiendo. Qué bonito. Y que estamos teniendo la oportunidad de ser actores, sujetos activos de una historia transformadora de nuestro país. Eso es algo que no se da a muchas generaciones, ¿eh? No, pero además lo que acabas de tocar es muy importante. Son varias generaciones Sí, que somos. están convergiendo y esto garantiza que el proceso sea a largo plazo. Así es, pues está. No, yo me siento afortunadísima. Digo, estoy aquí y estoy haciendo esto. Yo ya veo el editorial de un cierto periódico. Mira, ministra acepta ser privilegiada. Sí, Así va a ser. y sí lo ratifico. Es un privilegio, es un honor estar en este momento histórico participando en esta transformación del país. En los últimos días de la Suprema Corte anterior, se supo que varios ministros se estaban llevando Se llevaron 188 objetos valiosos. pinturas, ¿Cómo crees? teléfonos, computadoras, Obras de arte. ¿Y qué pasa ahí? ¿Eso se va a investigar? No, mira, yo allí no me atrevo ni a afirmar una cosa ni otra. No sé si realmente fue cierto o no, porque también, Ok, hay que también. Pero eso pues, quién tendría que... Sería Pues ahora eso la- se va a investigar. Porque primero se dijo que se habían llevado y luego ya se dijo que no, que los habían regresado. Realmente no participamos, yo no participé en ese proceso. No puedo hacer acusaciones en el sentido de decir sí, se las llevaron y luego ya se recuperaron, porque no me consta. Entonces, a mí no me consta si se los llevaron y los regresaron o si se los llevaron y no los regresaron. Entonces, Se había todas las sillas en tu me oficina. abstendría de dar una opinión al respecto, porque yo sí quiero decirles que esa es mi opinión personal. En toda institución hay gente ladrona, corrupta, etcétera, pero hay también gente honesta, comprometida con su trabajo. Entonces no puede uno generalizar, o sea, todos son unos corruptos, no, porque hay gente honesta y yo quiero decirles que esa fue mi experiencia cuando estuve en el registro civil, que fue mi primer trabajo administrativo en la administración pública. Sí había gente que pasaba yo por la entrada al registro civil, güerita, que le ofrezco su acta, un acta, ¿no? Ya me estaban vendiendo un acta desde fuera. Sí. Pero también conocí gente que cuidaba los libros de actas con un amor y un cuidado. Y entonces entendí que así como hay gente corrupta, hay gente noble, comprometida, y que gracias a esa gente funcionan las instituciones. Porque sí lo hay. Pues ustedes, fíjense, entre los abogados hay una frase que se hizo muy popular en un tiempo: el que no tranza no avanza. Y yo quiero decirles que yo soy prueba fehaciente de que se puede avanzar sin transar. Muy bien. Oigan, pues vamos al último corte de estación del programa y regresamos. No se vaya porque ya se puso muy bueno. Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con la ministra Estela Ríos y estamos muy contentos. Yo quiero invitar a la gente a que vea en YouTube la rap entrevista porque es muy emotiva. Y hay algo que quiero recuperar de ahí que me pareció precioso. Tus papás decidieron que tú fueras abogada. Así es. Tu papá era, no sé si albañil, ya después Tu mamá ama de casa. y vendía en un mercado. Entonces, Llegó a vender en el mercado, tuvo 2 puestos de mercado. te convencieron de estudiar abogacía. Sí, cuando
No me convencieron, obedecí. Más bien. Sí, perdón. Pues sí, sí. Tenía Esa es la yo en verdad. ese entonces 14 años. Lo recuerdo muy bien porque es algo que guardo en el corazón. Se reunieron mi papá y mi mamá a discutir qué debía yo estudiar. Y mi mamá dice, pues que estudie secretaria. ¿Y por qué secretaria? Porque, miren, era ser modista, ser cultora de belleza, que entonces no se hablaba de ser estilista, y de ser secretaria. Y ser secretaria ya era un nivel más alto de estudio. Entonces, mi mamá dice, pues que estudie para secretaria. Y dice mi papá, no, dice, porque a las secretarias las manosean. Que estudie para abogada. Y yo obedecí, o sea, no dije, ay, sí, quiero, no quiero. Claro, tuve muchas aspiraciones, pero decidí ser abogada. Y quiero decirles que estoy muy agradecida porque creo que sí le atinaron mis papás. Creo que sí tenían Sí, razón. creo que sí, yo creo que me conocieron bien, porque Algo me dieron el sabían. carácter, no sé, pero Mira. tomaron una muy buena decisión. Y después tuve otra idea de a qué me iba a dedicar, y también lo comentamos en Sí. esa ocasión. Yo sí, me sigo sintiendo privilegiada y me sentí muy privilegiada de poder acceder a la universidad, porque yo les quiero decir que de mi familia fue la primera, pero además de la colonia, pues de las mujeres ni se pensaba que pudieran estudiar en la universidad. La mayor aspiración de algunas de mis compañeras fue estudiar para educadoras. Entonces, entrar a la universidad para mí fue también un gran privilegio. Pero en aquel entonces se decía, la universidad la paga el pueblo. Entonces dije, ¿quién es el pueblo? Ah, pues los trabajadores. Y entonces dije, pues quiero defender trabajadores. Pero no crean ustedes que fue, ay, sí, quiero. No, quiero defender trabajadores porque quería corresponder a eso a ese privilegio que yo había vivido. Y la vida me llevó precisamente a defender trabajadores. Mira. O sea, es muy lindo porque a veces uno lo dice así, de manera así como informal, y resulta que se da. Y se dio, y tuve también un excelente maestro, y lo disfruté mucho. Es muy lindo para el corazón saber que lo que uno hace puede beneficiar a mucha gente. Cuando peleábamos en los sindicatos por obtener mejores salarios para los trabajadores, para ese grupo de trabajadores, para mí fue muy satisfactorio. Entonces, la vida me ha llenado de satisfacciones, también de fracasos, Sí, claro. y también de errores, o sea, aquí lo confieso, pero ha sido muy satisfactorio para mí poder ejercer mi profesión de abogada en defensa de. Por eso no me gusta ser persecutora, o sea, de andar persiguiendo, ay, ese es un delito. No, cada quien que asuma su responsabilidad, pero defender a la gente humilde, defender a los trabajadores, sí, eso sí me llena. Entonces, eso fue parte de lo que platicamos en esa ocasión. Sí, me pareció muy importante porque pues ahora hay una mayoría de mujeres en la Suprema Corte de Justicia, hay muchos temas pendientes. Tenemos una mujer presidenta, exacto. una jefa de gobierno. Así es. Bueno, creo que es un créanme que es tiempo de mujeres. Y en ese sentido, sí es tiempo de mujeres, pero nos obliga a las mujeres a actuar de manera muy, muy responsable. por supuesto. ¿Y qué es lo que nos caracteriza y qué es bueno que lo tomemos? Porque el modelo neoliberal, y eso lo dijo alguna vez una compañera, nos ha privado al sistema de los valores femeninos. ¿Cuáles son esos valores femeninos? El cuidado de los otros, la educación. ¿Quién brinda en la familia el cuidado a los enfermos, a los niños, a los abuelos? Las mujeres. Esos son valores femeninos. ¿Quién se encargaba de revisarle las tareas a los niños? Las mujeres. Entonces, la salud y la educación son valores femeninos que no deben ser eliminados.
de la responsabilidad del Estado. Ni de los señores. Ni de los señores, ni de nadie. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de esos cuidados, necesitamos de esa educación. Y eso es muy importante que lo reivindiquemos. Lo reivindicamos para todos y todas. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, en suma, a una vida digna. Claro. Todos tenemos derecho a esa vida digna. ¿Y qué significa para mí esa vida digna? Que todos podamos desarrollar nuestras potencialidades, que no estemos limitados por condiciones económicas, sociales o culturales para desarrollarnos. Y otro elemento también muy lindo que a mí me gusta es acabar con esa idea del individualismo atroz, que hace pensar que hombre que se hace a sí mismo, no Self-made man. Ese self-made man, no es cierto. Todos somos productos sociales. Nadie se salva Nadie se solo, salva solo. decíamos el otro Exacto, día. nadie se salva solo. Si pensamos que, no, yo solita puedo, no es cierto. Todos juntos trabajamos y avanzamos. Y en ese sentido la invitación es que junto con todos nosotros, todos trabajemos, somos sujetos activos de esta historia de transformación y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Ahí yo tengo una preocupación. Sí, Hay muy altas expectativas sobre esta Suprema Corte. así es. De hecho, hay una parte del discurso de la derecha Ajá. que se está reproduciendo en los medios, que es muy curioso porque dicen, bueno, ahora sí todos los jueces son buenos, ahora sí ya todo está bien. Nadie ha planteado eso. Nadie ha planteado eso. Es decir, ¿cuál es el balance que haces tú de cuál es la situación de la Corte y qué expectativas hay para sacar adelante, para efectivamente darle justicia al pueblo de México? Yo creo que, miren, hay que entender que vivimos momentos históricos que son de avances y retrocesos y que hay fuerzas sociales, políticas que están actuando, que no es la voluntad de una persona, ni siquiera la acción de una sola persona, es cómo se van confrontando esas fuerzas y cómo van actuando. Y también quiero decirles que por desgracia no soy adivina. Para decir todo va a ir así muy lindo o todo va a ser fracasado, se va a ir dando. Porque así avanzamos, así hemos avanzado, así hemos ido caminando en la historia toda la humanidad, avances y retrocesos. A veces operan unas fuerzas, otras veces otras. Y es así como se va dando, no es algo así, ya se dio y todo va a ser lindo. No, es ese proceso donde todas las fuerzas van a estar actuando. Nosotros y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar y ese papel lo vamos a jugar y yo espero, confío en que sigamos avanzando, pero no es así, les digo, pues ojalá y pudiera decir, uy no, ni se preocupen que todo va a estar lindísimo o preocúpense porque no, así somos, o sea, vamos construyendo, es un proceso que vamos construyendo. Y vamos sobre el ensayo y el error también. O sea, por eso les digo, pues ojalá yo pudiera ser adivina. Es como cuando yo litigaba y defendía a trabajadores y me dicen, oiga, ¿y se va a ganar mi asunto? Le digo, pues si fuera adivina, estaría como bolita de cristal y le diría, ni le entre porque lo va a perder. O ni se preocupe porque se va a ganar. No, ese es el proceso histórico en el que estamos viviendo, que es un proceso muy importante, sí, y que va a depender de lo que todos y cada uno de nosotros hagamos también. Claro. Pero pues, vaticinar el fracaso o el éxito no es posible, pero sí es posible tener la determinación de que esto sea exitoso. No, y sí, yo sí creo que hay una cosa que hay que señalar, es decir, al final de cuentas, la intención cuenta. Claro. Y lo que sí estamos viendo es que es un esfuerzo, yo creo que es el esfuerzo más serio que se ha hecho en la historia de México por efectivamente cambiar al sistema judicial y dar justicia. Bueno, es no solo en México, en el mundo. Oh, caray. Sí.
Yo creí que me había ido lejos. No, esto no, esta es la primera vez que se hace una elección de este calibre al Poder Judicial y es válido constitucionalmente y legítimo, porque pues, la propia Constitución establece que la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo. Y es el que establece cómo deben funcionar los poderes. En su derecho estuvo hacer este proceso democrático de elección. Y entonces, en ese sentido, sí es un avance. Sí, claro. Absoluto. Y les decía yo, volvemos a ser los innovadores, como lo fuimos con la Constitución de 1917, cuando se establecieron los derechos sociales de trabajadores y campesinos. Acuérdense ustedes que inclusive el artículo 123 era cuestionado porque ¿cómo se van a poner? Y se pusieron. Luego fuimos innovadores con incorporar los derechos humanos, los principios de aplicación. Y ahora estamos siendo innovadores. Ay, ese sí es un privilegio. Yo hablo de muchos privilegios, pero me lo parece. Ministra privilegiada. Sí, lo acepto. Y hemos tenido el privilegio también ser innovadores en este sentido. Sí, somos los primeros que... Suprema Corte electa. A nivel mundial. A nivel mundial. Qué barbaridad. Entonces es maravilloso. Como nunca antes, la sociedad está pendiente de lo que sucede en un poder que era el más oscuro, el más conservador, nadie sabía nada, no se hablaba nada. Y ahora la sociedad está muy pendiente, estuvo muy pendiente en la Suprema Corte anterior y lo va a estar seguramente. Se lo va a estar seguramente, por favor, que no nos conviertan en rockstar, que no estén trivializando que si fuimos a cenar, que si fuimos a comer, que si vestimos de esta manera. No, por favor. Pero esa observación va a ser para bien y para mal, porque sí, claro, van a estar ciertos intereses buscando... Pero por favor, a que ver, no, si yo estamos pediría... hablando de los grandes medios, sabemos que va a ser para mal. Pero la gran mayoría de la sociedad, sí, claro, con toda la buena intención, no, y porque sí, además está votaron bien. por eso, no, y van a estar también muy pendientes. No, y Sí, están eso en sí, su derecho, claro, porque nos eligieron. Como yo digo, ¿a quiénes debemos responder? A quien nos eligieron, a quien nos eligió. ¿Y quién nos eligió? El pueblo. A ellos son a los que le debemos responder y sí debemos responder bien, porque nos dieron su voto de confianza. Claro. Y a ese es al que debemos responder. Y lo vamos a hacer como parte de una nueva realidad y una nueva forma de gobernar y de actuar como sociedad. Sí, así es. Y fíjense que, ya para terminar, quiero decirles que algo que yo aprecié mucho de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, que nos devolvió la dignidad como mexicanos y nos hizo reconocer como pueblo sabio. Así es. Y eso es lo que somos, un pueblo sabio que ha sabido en este momento tomar decisiones porque está informado y está interesado en construir su propio destino. Excelente, totalmente de acuerdo, muy bien. Pues, ministra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, me siento muy honrada. Aquí les digo que no soy muy afecta a las entrevistas y a todo eso, porque no me gustan. No, estuvo buenísima. A nosotros tampoco. No, la entrevista muy bonita. Pero el tema es que, bueno, me siento honrada de estar aquí. Es que no fue entrevista, fue una plática. Fue una charla, ese fue también el tema con él que platicamos, ¿no? Sí. Y así platicando, no, imagínense, soy mujer y me desboco. Pues así somos las mujeres, de platicadoras. Es una maravilla. Sí. Muchísimas gracias, No, ministra, gracias a ustedes. Y muchas gracias a usted, público maravilloso. Ya sabe que este programa es para compartir, comentar, coleccionar y para que usted se cuide mucho. Ya lo saben. Nos vemos a la próxima. Estamos al pendiente. Bye.